Buen día, continuamos con el estudio de los Evangelios. Este es el tema 47 y se titula La puerta estrecha. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, versículos del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En este mensaje vemos una comparación, un, un- un ejemplo muy claro de cómo es la salvación. Hay muchos que se pierden lastimosamente. Hay muchos que no conocen al Señor, que nunca lo llegan a conocer y pierden así sus vidas. Y son pocos los que Dios nos da esa bendición, ese regalo de poder conocerlo y ayudarnos a permanecer en Él y estar un día junto a Él en su presencia. Pero el mensaje es bastante claro y creo que no hay por qué confundirnos y entrar en demasiados detalles sobre qué significa esta puerta ancha, esta puerta estrecha. El mensaje es muy claro. El mensaje es que son pocos los que se salvan. Pero la gran pregunta que deberíamos de hacernos es ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil? Que porque hay pasajes en la Biblia, hay enseñanzas de la Biblia que nos podrían hacer creer que es muy fácil alcanzar la salvación. Por ejemplo, una que vamos a ver a continuación. Dice la palabra en Efesios 2, versículos del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no a vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para empezar, la salvación es difícil de alcanzar, no porque tengamos que hacer muchas obras, porque tengamos que buscar ser personas perfectas en esta tierra, porque eso es imposible. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesús. Y muchas personas creen que eso es demasiado fácil, es repetir una oración, es decir unas palabras y ya creemos en Jesús, ya somos salvos por la fe. En realidad es un proceso, es un proceso y una experiencia personal con Dios de cada persona. Hay unos pasos muy claros en la Biblia que vimos en el Sermón del Monte, que vimos como Dios primero hace pobre, quebranta, humilla el corazón de una persona para hacerla ver la gravedad del pecado y lo grande que es Él para que así la persona busque ser más santa, ser más justa, parecerse más a Dios, imitar más a Jesús. Es un proceso muy hermoso y muy especial que sucede. Y todo esto sucede gracias a Dios, por el poder de Dios, por la compañía y el apoyo del Espíritu Santo. Y esto no es difícil, esto no es difícil porque es Dios quien nos ayuda, es Dios el que llama, el que procesa, el que prepara, el que santifica, el que ayuda al creyente, el que ha nacido de nuevo a caminar en la fe. ¿Qué es lo difícil para nosotros? Lo difícil para nosotros es el primer paso. El primer paso, entender que la salvación es por gracia. Entender que tenemos que humillarnos delante de Jesús,
entender que tenemos que rendirnos a buscar ganarnos el favor de Dios por nuestros propios méritos. Esto es lo más difícil. Esto es lo más difícil porque una vez nosotros nos humillamos delante de Dios, una vez nosotros reconocemos nuestro, nuestra pobreza espiritual, Dios viene y se encarga de todo y nos ayuda a permanecer, que no es fácil. Caminar en la vida con Cristo no es fácil, pero Él está con nosotros. Él nos fortalece, Él nos guía por medio de su Espíritu. Pero qué difícil es, qué obstáculo tan grande es el orgullo en nuestros corazones. Y lo vemos esto representado mucho en la vida de Jesús, en su relación con los fariseos y los escribas. Ellos jamás podrían aceptar la salvación por medio de la fe en Jesús. Todo su corazón gritaba obras, obras, obras. Somos buenos, somos justos, podemos juzgar y señalar a quien sea. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos no alcanzan la salvación, no alcanzan a Jesús. Jesús no se puede acercar a ellos porque ellos retiran su mano, se están ahogando y Jesús extiende su mano y ellos la esconden. Quieren seguir ahogándose, quieren seguir en el orgullo. Esto es lo más difícil y por qué muchos se pierden, caen, se tropiezan, porque no se rinden a Jesús, no aceptan el regalo de Jesús. Quieren comprar el favor de Dios y el favor de Dios no se compra, el favor de Dios no se consigue, no se gana. Es un regalo. Por tanto, vamos de nuevo a este pasaje que mencioné, pero que es bueno recordarlo siempre. Son unos pasajes muy hermosos. Mateo 5, versículos del 3 al 4. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y ya hay unos mensajes dedicados a estos versículos en el canal. Y gracias a Dios fue un momento muy, muy hermoso cuando podemos estudiar estos pasajes en profundidad. Los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? No los que tienen pocos recursos económicos, no los que tienen pocos estudios en este mundo. Son los que, sin importar su condición, saben que son pecadores, lo reconocen y saben que tienen muy poco que ofrecerle a Dios, que tienen muy poco que ofrecerle a Dios. Y por eso lloramos. Lloramos por nuestro pecado, lloramos por ver la condición en la que está el mundo, la que puede estar nuestra familia, todo lo que está pasando en el mundo. Nos damos cuenta, somos conscientes porque hemos entendido, hemos asimilado el propio mal que había en nosotros y nuestra necesidad de Dios. Y por esto el mensaje, la palabra de hoy es muy clara y nos dice que hay dos caminos. Uno que es muy grande, muy espacioso, muy angosto, que muchas personas pasan por él. Y otro que es pequeño, que es difícil de transitar, que son pocas personas las que andan por él. ¿Cuál es ese camino por el que pocas personas van? Ese es el camino de la salvación. Y esto es algo muy personal. Vamos a ver que los siguientes pasajes también son temas muy serios relacionados con la salvación. Y creo que para empezar lo que debemos recordar es que lo que tenemos que tener presente es no engañarnos a nosotros mismos, saber cuál es nuestra
relación con Dios. A Dios no lo podemos engañar. Nos estamos engañando solos si creemos que estamos con Él y vivimos una vida contraria a su palabra. Nos estamos engañando solos. Por eso estos pasajes siempre son un llamado a la honestidad, a la sinceridad, a examinarnos a nosotros mismos. Tenemos que tener cuidado con decir, sí, son muchos los que se pierden, pero yo no me voy a perder, yo no voy a caer, yo no voy a tropezar. Mucho cuidado, tenemos que ver cómo está nuestra vida con Dios. Sí, sí hay una seguridad, hay una paz, hay un gozo inexplicable cuando sabemos que Jesús nos ha abrazado, pero todos los días tenemos que aprender el significado de la gracia de Dios, el regalo de ser perdonados, de ser aceptados en Él, y una gracia bien entendida. No podemos jugar tampoco con la gracia y la misericordia de Dios. Es también otro extremo y otra mentira y otra forma de entrar en ese camino ancho, ese camino grande por el que mucha gente pasa cuando dejamos de valorar la gracia de Dios. Cuando no entendemos la gracia de Dios es porque no hemos conocido a Jesús y es cuando no somos salvos, cuando vivimos una vida desenfrenada y pecado. No, tenemos que analizar nuestro corazón y todos los días entender que la misericordia de Dios nos tiene aquí, agradecerle al Señor y buscar hacer su voluntad. Y ese camino es difícil no distraernos, no confundirnos, el tener la mirada puesta en Jesús. Tener la mirada puesta en Jesús es difícil, por lo que vamos a ver en los siguientes pasajes, en las próximas semanas, si Dios lo permite. Pero bueno, lo principal del mensaje de hoy es saber esto, que no hay un punto medio y que hay un cambio total y radical al conocer a Jesús, al recibir esa gracia, al reconocer nuestra debilidad. Hay un cambio muy importante, pero es un proceso del día a día, aprender a vivir en la gracia del Señor, aprender a vivir dando gracias y adorando al Señor por todo y en todo. Vivir para darle la gloria a Él. Pero tenemos que ver cómo está nuestra vida. Y el Señor nos ayuda cuando somos sinceros. Aunque en este día, escuchando este mensaje, tú sientas que estás en ese camino angosto, que te estás apartando, que no estás acercándote más al Señor, sino que te estás alejando para volver al camino del Señor, para volver a Jesús. No hay otra cosa que hacer que humillarse. No hay otra cosa que hacer que rendirnos, presentarnos delante de Él, así como estamos, en, en esas caídas, en esas fallas, en esas debilidades. Él se puede hacer fuerte, Él se puede glorificar, pero hay muchos en ese camino largo y angosto que están felices y contentos, que están a gusto ahí, pero hay otras personas que no están felices, que no están cómodas con su pecado, con su maldad, pero que el enemigo las acusa, que se sienten avergonzados y avergonzadas y no se acercan a esto, no se acercan por esta razón al Señor. Pero al contrario, cuanto peor nos sintamos, cuando menos nos sintamos, es cuando el Señor más nos quiere hacer entender el valor que Él nos ha dado. Tenemos que humillarnos a Él,
que es el primer paso, el paso más difícil por ese camino a la libertad eterna con Cristo. Amén. Pero bueno, cada semana, si os quiere, abro un mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete a tu like, parte del video si te gustó. Dios te bendiga.